Politóloga, pero ahora en las elecciones pasadas volvió al Parlamento, fue electa senadora por el Frente Amplio, Constanza Moreira. ¿Cómo anda? Hola. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿cómo andan? Muy bien, ¿Tiene bienvenida. alguna opinión respecto a esta encuesta? A la encuesta A ver, del la podemos ver. mate, el fútbol y el Lo que carnaval más- y la lo que más playa, nos que le representa. faltan cosas, le Y, faltan Lo que cosas. pasa es que da Sí, 4 opciones. Ah, el- 4 Claro. Está bien. Sí, faltan, lógico. Sí, faltan cosas. Pero de esas cosas- Claro, el fútbol, como dice ella, es muy universal, las playas son universales, en cambio el mate y el carnaval sí son más propias, podría ser el candombe, podría ser la política, el bendito igualitarismo uruguayo, las leyes maravillosas que tienen. Sí, sí. Sí, sí. La música, bueno, hay una parte allí de Hasta la... hay una idiosincrasia ballista. La- si se quiere, la- ¿no? y Que bueno, ha tenido es- las décadas siguientes. Es el país más igualitario de América Latina, y tiene sí algunas características que lo hacen, justamente lo que lo hace distintivo, una de sus características más distintivas es la política, ¿no? Es el país más Sí, sí. democrático de América Latina. Y bueno, eso es un motivo de orgullo porque somos Sí. chicos, tenemos poca gente, cada vez tenemos menos. No, pero como siempre, y a veces lo hemos manejado acá en la mesa, es el único país sudamericano donde todos los expresidentes, sea de la rama que sea, pueden ir a un evento juntos, pueden sacarse una foto juntos, cosa que no... El republicanismo. Claro, exactamente. Lo que Sí, no sé, el republicanismo está muy bien eso, porque creo que habla de... en Argentina, en Brasil, en Tam- Chile, no se puede hacer eso. También habla de presidentes y políticos que andan en sus autos, van a comerse la milanesa al boliche. Mujica lo popularizó eso, pero eso fue muy uruguayo siempre, el hecho de andar sin seguridad, Sí. ¿no? De los políticos andar sin seguridad, de esa cercanía que bueno, que es parte de tener una clase política, aparte dijo defendiendo la clase política, pero que es como decía la canción de Mujica, uno cualquiera como vos, ¿no? Uno Sí, sí. cualquiera como vos. Sí, Entonces sí. me parece que el país de las cercanías, que bueno, eso también es muy benedictiano, digamos, ese país de las cercanías, me parece que es parte de esa cultura republicana de que bueno, el que te representa es uno como vos. Ujú. De acuerdo. Ahí va. Pero iba a ir por otro lado, pero retomo eso que decís, ¿no? El que te representa es uno como vos. Este debate se dio en el comienzo de este gobierno, cuando nos enteramos primero del caso de Cecilia Cairo, que debió renunciar, que tenía deudas, qué sé yo. Después pasó con Alejandra Koch, que debió renunciar al puerto porque le había aumentado el salario a su propio marido. Después nos enteramos de deudas que tenía Rodrigo Arín, el actual titular de OPP. Y ahí se instaló una polémica respecto a si la clase política, el sistema político, debe dar el ejemplo, tiene que estar como por encima y ser casi que iluminado, o por lo menos predicar con el ejemplo, o como decía el presidente Orsi, el político, el diputado, el senador, el representante, justamente al ser representante es uno más de la masa que llegó. ¿En cuál de las dos bibliotecas te sentís más cómodo? ¿En que el político debe dar ejemplo o es uno más de que le tocó llegar a gobernar? Yo creo que las dos proposiciones pueden ser verdad al mismo tiempo. Por un lado me parece que sí, que la vieja idea de la política es que la política es ejemplarizante respecto a la sociedad, es decir, una sociedad que ve políticos honestos, políticos que viven con austeridad, no se siente, al sentirse identificada con eso, también el ejemplo anima la moral pública, para usar un término que viene como de los griegos, ¿no? De que en la política tiene que coincidir la virtud privada y la virtud pública. Entonces es muy importante que la política genere este efecto ejemplarizante hacia la sociedad, porque si no la sociedad dice, y es lo que pasa con la corrupción, ¿no? Mirá estos, son los que están en la política, son corruptos, tienen procesos legales, o sea, cuando existen muchas denuncias de corrupción sobre la clase política, baja el La vara. estado de la moral pública en general, y Claro. entonces
la gente, que todos nosotros tenemos nuestros defectos, no somos precisamente el colmo de la virtud a nivel privado, encuentra refugio para perdonarse a sí misma si ve que aquellos que la representan o aquellos que tienen la autoridad política son capaces de hacer eso. Entonces sí me parece que sí a la primera proposición de que la clase política tiene que ser lo más ejemplarizante posible, y en general en Uruguay, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil, a diferencia de Chile, de la política de todo el siglo XX, ¿no? Ahora en el siglo XXI empezó a cambiar porque hubo presidentes pobres, ¿no? Mujica fue uno, pero el Lula fue otro, Lugo fue otro, Chávez fue otro, pero la historia del siglo XX latinoamericano es de tener políticos ricos, ¿no? Es decir, que quienes llegan a la política son los hijos de los doctores. Ni siquiera los doctores en Uruguay, eso equivale al doctor, pero son los grandes empresarios, ¿no? Claro. Los grandes empresarios, la gente que logra con su fortuna visibilizarse políticamente. Piñera, Trump en Estados Unidos. Exacto. Yo lo recuerdo, yo vivía en Brasil cuando se presenta Fernando Henrique Cardoso a las elecciones del 2002. Fernando Henrique Cardoso era el político más pobre de Brasil, y Fernando Henrique Cardoso era un político muy culto, ¿no? Era un doctor, había sido canciller, pero comparado con los ricos que se presentaban en Brasil era un don nadie. Claro. Entonces, esa es la política democrática. Justamente la democracia se caracteriza por el hecho de ser un régimen de gobierno donde los cualquiera, digamos, cualquiera, las mujeres, los pobres, los indios, los negros, pueden llegar a gobernar. Justamente la característica de la democracia es que el gobierno es legítimo porque lo vota la gente y no porque lo detentan los mismos poderosos de siempre. Está bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y se junta con lo segundo de la pregunta, cuando las izquierdas llegan a los gobiernos, y eso lo muestran los estudios de élites parlamentarias que se hacen en América Latina en forma recurrente, las izquierdas en general traen representantes que vienen del mundo del trabajo, docentes, gente del movimiento sindical, de los movimientos de derechos humanos, maestras, en fin, entra una clase más baja a la política. Y ahora con la polémica esta del 1%, alguien hizo, creo que Juan J. Monat, hace un estudio sobre las fortunas en el Senado uruguayo en el periodo 23-24, a ver si hay 1% en la representación política, para saber si ese 1% está desigualmente representado, y encuentra que un porcentaje significativo de los partidos Nacional y Colorado y Cabildo, 24 y 25 todavía está Cabildo, son millonarios, y sus millones también están muy asociados, y eso tiene que ver con la extracción de clase, muy especialmente del Partido Nacional, con la propiedad agropecuaria. Ustedes vieron que en los debates en el Parlamento siempre aparece sobre todo en los representantes del Partido Nacional, la voz del empresariado agropecuario, que es una parte del empresariado que detenta una parte importante de la riqueza nacional. Entonces, la entrada de los partidos de izquierda en Europa y en América Latina a la política, lo que hizo fue a la política más popular. Por eso la imagen de Mujica es tan importante en este siglo XXI, más allá de sus cualidades personales, porque él representa la persona común, aunque Mujica de común no tenía nada, ¿no? Creo de todas maneras que va en la esencia humana, más allá de que sea rico o pobre. En Perú y en Bolivia surgieron también fueron descendientes de indígenas, y sin embargo, pienso en Alejandro Toledo y terminaron en corrupción. Y sí, Toledo, yo creo que va en la esencia humana, no importa si sos rico o pobre, va en la esencia humana de vos, si sos corrupto o no sos corrupto. Me parece que va más allá de ser rico o pobre. Me parece que se puede corromper un rico, ¿no? Como se puede corromper un pobre, como pasó en Perú o Bolivia. Está muy bien lo que decís, pero te voy a dar la respuesta de Rousseau, que decía, cuando en una sociedad no puede ser tan desigual como para que nadie pueda comprar a nadie y nadie sea
tan pobre que se ve obligado Sí, a a venderse, claro. Ahí va. Sí, Es sí. la idea de Sí. que está en la naturaleza humana sin duda, y ahí están todos los dilemas de la ética, Sí, pero sí. también las sociedades muy desiguales son intrínsecamente Son, corruptas. exacto. Son intrínsecamente, Sí. o sea, te llevan para Sí, te ahí, llevan, porque ¿no? si alguien no tiene nada y otros tienen que ser el dilema, sigo con lo del 1%. Si Exactamente. vos tenés una casa de 100 metros cuadrados y resulta que una persona ocupa 40 metros cuadrados y las otras 99 se tienen que arreglar en los otros 60 metros cuadrados, pero además 50 personas tienen que vivir en 4 metros cuadrados, es una sociedad Entiendo lo que que vas. pone a prueba cualquier moral, porque también la moral supone un principio de justicia, y un principio de justicia siempre trae cierta igualdad intrínseca. Constanza, metámonos de lleno en el motivo de la nota. Tengo un montón de preguntas, los compañeros también, pero ¿cómo nace esta idea del PIT-CNT, de algunos legisladores oficialistas también, de grabar con el 1% a los más ricos del país? Ahora tú me dirás, ¿cómo se llega a ese 1%? Digamos, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cuál es la cifra como parámetro para decir quién es rico, quién es súper rico? De volcarlo, porque además tiene una finalidad específica, se lo graba para volcar ese dinero a la pobreza infantil. ¿Cuál es el argumento de esta idea? Bueno, el argumento está escalonado. En primer lugar, yo creo que el Frente Amplio, el PIT-CNT, tuvieron un gran acierto poniendo la pobreza infantil en el foco de la campaña, ¿no? Porque la pobreza infantil hace mucho que existe, pero si vos no la ponías en la campaña, es como, ¿no? Un tema más. Un tema más. Entonces, vos privilegiar un tema social que no sea la economía ni la seguridad, que siempre son los temas de campaña, ¿no? El déficit fiscal y los problemas de la seguridad. Privilegiar un tema social en la campaña electoral no es fácil. Entonces allí hubo aciertos de varias personas que colocaron el tema de la pobreza infantil, y incluyendo a la academia, ¿no? Que también al cambiar las cifras de pobreza, porque cambió la medición de pobreza, no es que en realidad pasamos del 8 al 17, sino que también hubo un cambio allí en la medición, vuelve a mostrar dos cosas: que 1 de cada 3 niños nace en un lugar pobre, pero además que nacían 48.000 niños en el 2013 y ahora nacen 30.000. Entonces tendrías, ¿no? Si vos distribuyeras por generación, allá nomás a esos niños les tendría que tocar una porción de los ingresos y la riqueza uruguaya muy distinta. Entonces primero pasó eso, y después creo que lo que empuja al PIT-CNT el 1 de marzo es irse enterando, como nos fuimos enterando, de que el Uruguay tenía que afrontar 144 millones de dólares de ferrocarril central, la caja profesional, 60 millones de dólares por año, Casa de Galicia, el proyecto Neptuno, que ahora le encontraron una vuelta, pero no serán 800 millones, pero son 300. Entonces vos empezás a sumar y claro, te llega la rendición de cuentas y dice, autorízase al gobierno a aumentar el gasto y a endeudarse, porque ¿cómo haces para pagar 1.000 millones de dólares más? No crecen de los árboles, ¿no? Ahí vino toda la polémica por aumentar, porque los estás pagando con deuda. Entonces, el PIT-CNT, que además tiene el Instituto Cuesta Duarte, tiene un montón de economistas trabajando allí, dice, bueno, si vos no te endeudás y vos no conseguís una gran inversión externa directa que venga y que no es tan fácil tampoco, y mirá cómo está el mundo, hay guerra, hay problemas, yo qué sé, no está para que te lleguen capitales, no como nos llegaron y nos supieron llegar a nosotros en años anteriores, ¿cómo podés hacer frente al gasto público? Entonces, el PIT-CNT te podría decir, bueno, tenés la respuesta por derecha, bueno, ajusta el gasto, ¿no? No te da la plata, cortá el gasto público. Pero cuando vos cortás el gasto público, en general lo cortás en 3 cosas: en salud, en educación, en seguridad social. ¿Qué es lo que se lleva la plata del Estado? O en los militares también podrías cortarlo, pero eso es un poco más difícil. Venís batallando desde tu anterior periodo como legislador. Bueno, son 2 puntos del producto, ¿no? Un punto se lo lleva el Ministerio de Defensa y el otro punto se lo llevan 50.000 jubilaciones militares, que son eso, ¿no? Será 50, 55, no es más que... Pero perdón, al propio Frente le ha costado... Fuiste minoría tú. Ah, sí, pero ahora igual yo me siento como las feministas, que también lo soy, en el sentido de que es una batalla que vos no cosechás los frutos en tu momento, pero los ves... En algún momento vas a...
Hay que tener paciencia, Está bien. hay que tener paciencia, que esas ideas que a veces parecen unas ideas un poco apresuradas en su momento, luego tienen que calar en la gente, esa es la esencia de la política. Tu idea puede ser muy justa, pero si la gente no la comparte, Claro. sos un desastre como político. Lo de la pobreza infantil, por ejemplo, fue una cosa que entró, y entró mucho, Sí. ¿no? Me parece que logró convertirse en un tema central. Y el 1% yo siento que también está entrando, porque la gente me saluda, yo qué sé, en el estacionamiento, me dice, vamos con el 1%, vamos con el 1%. Digo, Menos los ricos. digo el estacionamiento porque quiere decir que allí hay una persona con auto. Sí, está bien, está bien. Bueno, Clase media, tener digamos. un auto y bueno, sí, ya es un indicador de estatus social. Sí, sí. Aunque hoy el auto es muy utilitario, pero bueno. Entonces me parece que hay una parte de las clases medias que no se horrorizan con lo del 1%, al contrario, lo están mirando, lo están analizando, porque nosotros estamos en la parte del análisis. Entonces, ¿qué pasó? Vino lo de la pobreza infantil, el PIT-CNT vio que el gobierno entra muy comprometido ya en el primer año con un montón de plata y con un pedido de aumento del tope de deuda, que la inversión externa directa no es que va a llegar a paladas ni para América Latina, como resultado también de la crisis europea, de la guerra, etcétera, etcétera, y de Trump, ¿no? Porque además Trump desconfiguró todo, Sí. es como un virus metido en la gran computadora del mundo, desconfiguró buena parte del orden comercial Por internacional, supuesto, con los aranceles. claro, o sea, la Organización Mundial del tal Comercio, cual. Naciones Unidas, bueno, todo eso se fue de la OMS, ¿no? Se fue de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, creo que el virus Trump ayuda a contaminar mucho el universo de reglas compartidas, que el planeta o la parte occidental del planeta se dio desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, porque es de ahí que nos viene este orden, ¿no? Entonces, Ahora, Constanza, yo- termino diciendo el a ver. PIT-CNT que dice, bueno, ¿de dónde podemos conseguir la plata? Y ahí es donde viene la propuesta. Bueno, siempre puedes hacer una... siempre podés pedir un sacrificio. ¿Y a quién le vas a pedir un sacrificio? Aquellos a quienes el sacrificio no les va a... Modificar. No les cambia la aguja. No les cambia, No les mueve la aguja. claro, no los perjudicás, porque son los principios de la justicia distributiva, es que vos tenés que poder mejorar la condición del que está más abajo o de la inmensa mayoría sin perjudicar notoriamente un grupo específico de personas. Entonces, podrá protestar López Mena, que dice, bueno, pero yo con 100 millones, no sé, tendrá 1.000 millones, porque 1%, pero digo, él dijo, con 100 millones yo tengo buenas ideas de cómo invertir. Yo lo entiendo, es un argumento valedero, pero él puede ser un muy buen asignador de recursos como empresario, pero yo también como Estado puedo ser muy buen asignador de recursos. Es un problema de las lógicas. Entonces, me parece que la idea es eso, ¿de dónde sacamos la plata? Gerardo Gaetano lo dijo por allí, dijo, sí, está muy bien, apostamos al crecimiento, pero ¿qué pasa si la tasa de crecimiento, como está previsto para América Latina, está en el 2,5, no recuerdo, pero las previsiones para CEPAL tampoco es que sean súper maravillosas. Sí, Uruguay pretendía un 3%, pero está difícil. Ahora, diste en el clavo en el final con lo que te iba a decir. Hay quienes cuestionan la herramienta, es decir, la idea puede ser loable, saquémosle a lo más rico, pongamos esto en la pobreza, de por sí es simpática la idea, para todos los que no somos ricos, El que somos la 99%, enorme mayoría, el por eso, 99%. es simpática. Ahora, hay quienes cuestionan la herramienta, y economistas. Hoy escuchaba de mañana a Hernán Bonilla del CED en Desayunos Informales decir, bueno, pero no, el camino no puede ser combatir el gasto social, aumentar el gasto social, por la vía impositiva, por la vía más gravámenes, porque el Estado no lo tolera. Debemos apostar al crecimiento. Bueno, por eso decía que es lo que vos decías. Hay quienes cuestionan que haya que poner un impuesto más. Y después está lo otro. ¿Cómo hacemos para que efectivamente se redireccione hacia ahí y no termine despilfarrándose en el medio en otras cuestiones, ¿no? Todas son preguntas pertinentes. Con respecto a cómo gasto social y tributación, ahí yo tengo un punto para discutir con el economista. Es muy difícil que vos puedas aumentar el gasto social sin una reforma tributaria. El aumento del gasto público social en la América Latina del 2000 al 2015, en Uruguay se hizo con reforma tributaria.
hicimos el IRPF, ¿no? Y la reforma tributaria y las reformas fiscales en América Latina, que además las aconsejan todos los organismos internacionales, justamente porque América Latina es muy informal y las reformas tributarias ayudan a formalizar, porque la gente tiene que mostrar, ¿no? La plata que entra, la plata que sale. Yo me acuerdo cuando el IRPF, que se ponían todos locos, diciendo, ¿cómo yo voy a tener que explicarle al sistema financiero dónde me entra la plata, dónde me sale? Bueno, es que si no lo haces, no sabemos. Hay que tener un control del dinero. Y hoy ya nadie le cuestiona. Hoy ya nadie lo cuestiona, además con todo el tema del lavado de activos, ¿no? Que es un crimen que es solidario con otros crímenes que también después redundan en muertos, en tragedias, etcétera. El lavado de activos. Exacto. Entonces, viste que todo, tráfico de armas, tráfico de personas y tráfico de drogas es un mismo paquete, pero pasa por el sistema financiero. Entonces, me parece que hoy eso ya no se cuestiona. Y eso es lo que te permite saber cuántos ricos hay. Porque si no hubiera sido por eso, tampoco sabías. Porque antes sabíamos mucho sobre los pobres, pero sobre la tasa de ganancia de las empresas, sobre los dividendos, no sobre el salario nuestro, tuyo y mío, no, sobre los dividendos. Era difícil saber. Astori se pasaba haciendo cosas para evitar la evasión fiscal, no era un obsesivo. Y logró, junto con con la reforma de la DGI, que en su momento fue muy importante para poder implementar la reforma tributaria, logró combatir la evasión. Entonces, el gasto público social no aumenta porque el país crezca, porque vos podés crecer como Perú, y ¿no? Creces y seguís aumentando la pobreza. Un ejemplo fue si México. No lo administras bien ese crecimiento. Claro. Un ejemplo siempre fue México. Yo me pasaba estudiando, porque estudiaba cosas de la mujer, indicadores de la mujer, y decía, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Porque no me aumentaba el nivel educativo, estaba aumentando el nivel educativo de todas las mujeres de América Latina, México rezagado. Se reducían las mujeres sin ingreso propio, México rezagado. Y el problema de México era que crecía bien, pero tenía unos niveles de desigualdad tan grande, que el derrame, digamos, era pero un goteo miserable. Claro. Entonces, vos tenés que reducir los niveles de desigualdad para que el crecimiento beneficia a todo el mundo. ¿Está calculado ese 1%? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuánto? Sí, los economistas lo calcularon, y son 17.000 y algo, 17.600 personas, más o menos. Más de $1 millón. Que tienen un patrimonio, yo por supuesto que también le pregunté, pero se sabe cómo localizarlos y por consiguiente cómo grabarlos, porque vos podés tener una buena idea, pero que sea irrealizable. Claro. Si yo no consigo efectivamente grabarlo, si no tengo los instrumentos que me permitan llegar ahí, bueno, no importa, la idea vale igual, pero y después hacer cierta trazabilidad para que efectivamente llegue a quienes al fin que se sí, pero generalmente persigue, los grandes capitales tienen muchas formas de poder deducir impuestos de un lado y del otro, y eso termina a veces complicando la posibilidad de grabarlo. Sí, pero incluso ni siquiera subdeclarando, tienen herramientas para deducir. Mirá lo que pasa ahora, eso es lo que digo, como los tiempos se están cambiando para bien, producto de la superconcentración capitalista en el mundo, ¿no? Y de esta implosión de las reglas que se ha producido. Pero durante los gobiernos del Frente Amplio, el Frente Amplio estaba muy obsesionado con aumentar la inversión, ¿no? La tasa de inversión. Y había muy poca inversión interna, nacional, doméstica, ¿no? Doméstica, por eso hay tanta plata afuera, porque vos agarrás la plata que tenés y la mandás para, yo qué sé, para Panamá, no sé. Hay 62.000 millones de dólares, que casi un producto del Uruguay, el Producto Bruto Interno del Uruguay son 80.000 millones de dólares, hay 62.000 millones de dólares de depósitos en el exterior. Entonces, tenías una inversión interna muy baja, y a lo que apostó enormemente el gobierno de su época fue en potenciar la inversión externa directa, y ahí fue que vinieron las plantas de celulosa, ¿no? Todo el lío de celulosa, ¿se acuerdan que en el primer gobierno de Tabaré hubo el lío? Bueno, ahí apareció la inversión en celulosa, que por cierto pudo ser hecha por las políticas pro forestación que se habían hecho antes. Pero para vos poder atraer esa inversión, te atabas de mano, tenés que conceder unas exenciones fiscales. Lo tengo clarísimo, enormes. pero también va de la mano con otras tantas cosas como puestos de trabajo de alta calidad, alta calificación, tecnología, desarrollo, un montón de cosas que tampoco está bueno cortar. Entonces, en ese equilibrio
cómo se hace una cosa sin perjudicar la otra. ¿Qué es lo que nos ayuda ahora? Sin hacer enojar a los más ahora. No, claro. No es enojar, me parece que no pasa por enojar, me parece por no perder puestos de trabajo, tecnificación, desarrollo en el país, que son cosas que para el país son importantes. No, y además Uruguay, no solamente en esa política de traer inversión externa directa, hipotecamos buena parte de los impuestos que se podían haber extraído de esos emprendimientos, sino que pagamos costos ambientales, porque hoy se derraman 1000 litros de soda cáustica, mañana no, han habido bastantes problemas ambientales con las plantas de celulosa, pero ahora la OCDE, es decir, la Organización de los Países Ricos, las multinacionales son tan poderosas que la OCDE dijo, hay que gravar a las multinacionales. Eso es lo que nos está ayudando en este momento a todo el paquete. Entonces, el segundo pilar. Ahí va. Entonces la OCDE dijo, bueno, hay que gravar a las multinacionales, hay que poner un impuesto global a las multinacionales para que efectivamente aporten por aquel lugar donde tienen la actividad económica, porque además de todo eso, la multinacional se lleva su ganancia para las casas matrices. A nosotros sí nos queda Bosnia, pero no te queda, o sea, vos tenés un pico de actividad cuando se instala, ¿no? Que es toda la actividad económica que se genera por la construcción y qué sé yo, y no necesariamente después te quedan muy poquitos puestos de trabajo, en fin. Entonces el paquete justamente se armó por todos estos movimientos. Vino la OCDE con el impuesto global a las multinacionales, salió Lula que le pidió a la Comisión Económica Europea un impuesto para ellos son de más de 3 millones. Ya había habido intentos en Francia de un impuesto a los super ricos, ¿no? Se llama así el impuesto a los super ricos. Y lo cierto es que vos mirás Elon Musk, y es pornográfica la riqueza que tiene realmente, es que es tanta la riqueza que viene el problema de la libertad. Si vos tenés una persona tan rica, ¿qué condiciones no le podrá poner al mundo? De hecho, Elon Musk se pasa contaminando toda la atmósfera y están los pobres astrónomos hace años que dicen basta de basura espacial, no podemos ni mirar las estrellas. Lo digo de brocha gorda, pero resulta que el espacio supraespacial está muy mal regulado, ya está mal regulado el espacio de la Tierra, imagínate el espacio de la atmósfera. Entonces, los super ricos tienen tanta riqueza que pueden generar consecuencias negativas planetarias. Y ahí es donde viene un poco este planteo de la OCDE, tasar a los super ricos. Tendría que ir a desestimular la concentración del capital, ¿no? Porque un impuesto a los super ricos, nada, no te desconcentra el capital. Es sacar un poquito para pagar una política pública, no es una super medida redistributiva, pero bueno, en esa escala y en este momento es donde se plantea. Los instrumentos hay que mirarlos. Yo creo que nosotros, lo dice Viñales, tenemos el impuesto al patrimonio, ¿no? Sí. Es una posible medida. Eso hay que estudiarlo y incluso me parece que se puede estimular a un diálogo también con los super ricos. También. Primero, tratar de el diálogo social, pero... Y bueno, tratar de sentarlos en la mesa, ¿por qué no? Tratar de sentarlos en la mesa. En Europa han tratado de sentarlos en la mesa, ¿no? Han tratado, justamente para que no te boicoteen las cosas, los tenés que sentar en la mesa. Sí, obvio. Entonces, la forma la veremos, pero el Uruguay tiene que ser consciente de que la riqueza que ha acumulado del 2005 hasta ahora, que el país cuadriplicó su Producto Bruto Interno, fue apropiada de manera muy desigual. Sigue 1 de cada 3 niños nace en un lugar pobre, y el año pasado se sumaron ¿cuántos ricos? Como, no sé, 300 ricos nuevos, no sé cuántos. Y que hay 1000 personas que acumulan fortunas superiores a 1.000 millones de dólares. Es mucha plata. Sí. Es mucha plata. Al millón de dólares, ojo, al millón de dólares. Al millón 17.000. 17.000, no, son 17.000 personas que tienen un patrimonio de 1 millón o más, pero no que tienen 17.000 millones cada uno. No, son 17.000 personas que tienen un patrimonio de 1 millón de o más más. De 1 millón. Pero un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares son unas poquitas que se estiman en 1.000. Habrá que ver quiénes son, porque pueden ser extranjeros, en fin. Bueno, Amado escribió un libro sobre los ricos en Uruguay, habría que echarlo. Antes escribía mucho la riqueza del Uruguay. Pero estoy de acuerdo, y es una autocrítica que, a ver, Fabián, que fue presidente de APU, de repente me puede dar su visión, pero alguna vez escuché a Leila Guerriero decir que los que hacemos crónica periodística, escribimos crónica periodística, estamos acostumbrados, y pasa lo mismo en la televisión,
a ir a ponerle el micrófono, a prender la cámara en barrios pobres, barrios carenciados, y ponemos mucho menos el micrófono, la lupa y prendemos las cámaras con los ricos. Y es el poder económico que por muchas veces el poder. Y además los ricos se ocultan, acordate. Ojo, sí, lo que se llama esconder la leche. La riqueza se oculta, la riqueza justamente porque dicen, no, los ricos de Uruguay no son ostentosos. Los ricos tratan de no ser ostentosos. Claro, obvio. Si hay un problema para estudiar la riqueza, es que la riqueza se oculta. Sí. Se oculta dentro del sistema financiero, no la ves, no la ves, no es tan visible. Y a nosotros, uno de los problemas que empezamos a tener hace como 30 años, fue la dificultad de que nos respondieran las encuestas en los barrios más ricos. Claro. Porque no, jamás te tocan el timbre. En cambio vos querés, te parás en, yo qué sé, en La Unión a las 3 de la tarde y te pones a hacer encuestas y ahí tenés una muestra bárbara. Claro. Entonces también a mí me parece muy bien lo que vos decís, pero creo que hay parte de las dificultades de ponerle un micrófono a los ricos, que es encontrarlos y obligarlos a hablar. Muy difícil. Fabián, quiero sacarte un poquito del tema para hablar de otro que seguro que está en tu agenda, dominás, porque además durante mucho tiempo has estado en los temas que tienen que ver con la política exterior, y me gustaría una mirada tuya, Constanza, sobre los pasos dados por este gobierno en la inserción internacional, que en mi visión vienen siendo, creo que novedosos en cuanto a una apertura que va más allá de la región y que juega a varias líneas. Y voy a ser bien concreto. Tenemos Mercosur, pero a su vez Uruguay participó de la cumbre de BRICS como invitado. Muy bien. Se está acercando, a partir de tener esa mirada, ese acercamiento a BRICS, se acercó a Asia y a Asia Pacífico. Parece que tuviéramos una política comercial bastante pragmática. Tabaré en su momento, Tabaré Vázquez le decía regionalismo abierto. Mujica decía negociar con el que se descuide. ¿Hay una política exterior orcista que tiene otra marca? Y CELAC. Me faltó CELAC, ¿no? Claro. Primero, el ser parte de los BRICS, estar en la conversación de los BRICS me parece fundamental. Porque digamos que la única alternativa para países subdesarrollados, olvídate, es un término que no se usa ahora, pero bueno, de capitalismo periférico, llámale H, como nosotros, es estar juntos. Y si vos lográs meter a Brasil, a Rusia, a la India y además de paso cañazo, Uruguay logra entrar en esa conversación, me parece que es por ahí. Es por ahí. Y además tenés a Brasil, ¿no? Sí. Tenés a Brasil, y Brasil es el carro del Chaná de América Latina. México podría hacerlo, pero nosotros tenemos mucho más cercanía con Brasil, pensar lo que es la balanza comercial, todo. Entonces nosotros siempre tenemos que ir enganchados de Brasil. Nos fuimos desenganchando de Argentina, que era el carro del Chaná, fue durante toda la mitad del 20, el carro del Chaná para nosotros. Nos fuimos desenganchando sobre todo por la crisis del 2001-2002. Ahí nos desenganchamos, por suerte, de Argentina, y somos mucho menos tomadores de decisiones que antes. Antes vos tuviste la crisis del 2001 y el Uruguay se ahogó, ¿no? ¿Se acuerdan aquello que decía no sé quién se resfría? Y Sí. El Uruguay se desacopló a partir de esa gran diversificación que se dio en los primeros gobiernos del Frente Amplio, y China pasó a ser nuestro principal socio comercial y Brasil es el segundo, ¿no? Entonces, entrar en la conversación de los BRICS me parece muy importante. ¿Y qué quiere decir entrar en la conversación de los BRICS? Que vos tenés que tener una delegación preparada para eso, durante años, que es lo que siempre hicieron los chilenos maravillosamente, y los brasileños también. Preparan gente, preparan delegaciones, preparan una suerte de diplomacia corporativa, comercial y política durante años, ¿no? Bueno, eso implica que estés mandando gente a China desde ayer hasta pasado mañana, ¿no? Profesionales, empresarios, en fin, porque bueno, China es un poco el futuro para nosotros, es la fábrica del mundo. Ya no es ni la fábrica del mundo, se ha deslocalizado, pero allí hay el centro económico de mayor gravitación del planeta, es China, y Uruguay tiene una relación privilegiada con China. Y el Frente Amplio tiene una relación privilegiada con China, porque el Frente Amplio ha mandado un montón de delegaciones. Yo misma fui a China. No me preguntes qué entendí de todo eso, porque es un mundo muy extraño para nosotros. Andás a ver si este gobierno no termina
con la gestión que inició el gobierno anterior y no llegó a concretar, de un TLC o algo parecido. Pero a China no le interesa, ¿no?, un TLC con China. Lo que necesita es que los países de América Latina, China tiene como un documento que es relación China-América Latina 2020-2100, más o menos, porque los chinos, viste que todo es... Bueno. Y todavía tiene objetivos muy primarios China hacia adentro. Ellos hablaban, en la época que yo fui, de una sociedad modestamente acomodada, es decir, quieren asegurarle un nivel básico de educación y bienestar a todos los chinos. O sea que todavía siguen teniendo objetivos domésticos, no tienen tantos objetivos de expansión imperialista como los que tuvo Europa en su momento, porque necesitan arreglar cosas adentro. Entonces, lo de los BRICS está muy bien. Lo de la CELAC me parece un golazo, porque hay que tratar de revitalizar esos organismos supranacionales que quedaron muy venidos a menos después de que vino el ciclo conservador a partir del 2015, desmantelaron la UNASUR, desmantelaron un montón de cosas, por razones ideológicas, porque países como Uruguay tienen todo a ganar en la relación con el prójimo. Sobre todo si somos todos orientales. Eso también lo compartimos. Eso también lo compartimos. Lógico, ellos se ríen y nos preguntan por qué se llama República Oriental del Uruguay. Eso es un chiste. Pero entonces, BRICS, CELAC. Ahora, destacada participación de Orsi en Chile, ¿no? En la cumbre de la democracia, no me acuerdo cómo se llamaba, muy bien. Tuvimos un corresponsal ahí. Estuviste ahí, bueno, vos tendrás noticias más frescas que yo, pero yo prendo la TV española y está la gira de Sánchez a Chile y la perspectiva de rearmar el polo progresista. Y además con participación también de España, que por cierto hay que reconocerle a Sánchez que ha tenido unas buenas actitudes en relación a Gaza y alguna otra cosa. Entonces me parece que allí, y bueno, y Boric, que está terminando su mandato de una manera espectacular, me parece a mí, porque sus posicionamientos sobre Gaza, el armado de esta cumbre, lo que ha sido el posicionamiento internacional de Boric en los últimos tiempos, hay que sacarse el sombrero. Un presidente que termina con baja popularidad, muchos cuestionamientos, con muchos cuestionamientos, pero jugándose un futuro me decían muchos chilenos que la carrera de Boric viene por el lado de ser una figura internacional por un tiempo para luego volver a pelear el poder en Chile. Por supuesto es joven y me parece muy bien, pero yo creo que termina, por lo menos mirado de afuera, ¿no? Mirado de afuera con todas las derrotas que tiene, y esa es la ventaja de tener políticos jóvenes. Él se rearma y me parece que está terminando su gobierno con gran altura, por lo menos en este momento en que América Latina tendría que estar toda unida en relación al panorama terrible de lo que está pasando, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Porque los aranceles de Estados Unidos sobre Brasil, las cosas que pasan con la migración, o sea, están viniendo profesores uruguayos de universidades norteamericanas, se están volviendo a Uruguay, o porque les reducen el cargo, porque se les meten en sus cátedras, porque persiguen a sus hijos. Está muy salvaje lo de Estados Unidos en relación a los latinos, en relación a los migrantes y en relación a las universidades. Entonces, digo porque nuestros estudiantes en los últimos 20 años todos se fueron a estudiar a Estados Unidos, o sea, para nosotros es un cambio de época en relación a muchas cosas. Y yo creo que con todas las críticas que se han hecho a los tibios posicionamientos de Uruguay en relación al conflicto de Gaza, que son de recibo, y allí me parece que el Frente Amplio es quien tiene que posicionarse en forma más importante. De hecho el propio partido se posicionó de una forma mucho más clara y contundente que el gobierno. Claro, porque el gobierno allí me parece que camina por un sendero muy difícil, sobre todo con la tipificación de genocidio. Recordemos que ya hay 2 procesos legales a nivel internacional para tipificar como genocidio, ¿no? El que inició Sudáfrica, la Gran Sudáfrica, y bueno, allí hay cuestiones del orden internacional y de la tipificación que Uruguay efectivamente no se animó a ir por
donde sí fue Boric, pero también hay que recordar que la comunidad palestina en Chile es gigante y que a Palestina la defienden. En Chile la derecha y la izquierda, porque acá el tema de Palestina que quedó reducido a una posición de izquierda, o sea, yo no encuentro a nadie en Partido Nacional, el Partido Colorado, bueno, que es con los que vivo en el Senado, Cabildo Abierto, me imagino que tampoco, que hicimos una declaración diciendo, pedimos un alto al fuego, ponele, ¿no? Una declaración bien medida, bien de posicionamiento para que lo tuviera el Senado uruguayo, y hasta el día de hoy están por contestarnos, o sea, no conseguís que nadie de los otros partidos tenga una posición mínimamente solidaria con el tema de Gaza. Entonces eso lo arrincona mucho al Frente Amplio, y no le pasa eso a Boric, no le pasa eso a Boric. Pero de cualquier manera yo creo que el pragmatismo en la política exterior es muy recomendable si tiene una orientación estratégica, ¿no? El pragmatismo nada, tiene que tener una orientación estratégica. Y la orientación estratégica que yo veo es la de Uruguay como socio menor pero prestigioso, que es lo que queremos ser, no sé si lo somos, pero socio menor pero prestigioso y confiable, en las grandes articulaciones del sur del mundo. BRICS, CELAC, Banco del Sur, lo que quede de eso, articulación América Latina de México para abajo, búsqueda de un diálogo más fuerte con el futuro, el centro, lo que es hoy el centro económico del mundo, que es China y sus y sus aliados, China y sus satélites, China y Asia, ¿no? Entonces, ese acercamiento con Asia, o sea, esa forma de dejar de mirar a la madre patria, por decirte algo, ¿no? Y al padre del norte y enfocarse hacia el oriente, ya que somos una república con destino oriental, a mí, y oriente lejano y oriente cercano, es decir, el Uruguay ya tenía un vínculo muy estrecho con algunos países árabes, recordemos que le vendemos carne a Irán, o sea, ya hay un vínculo del Uruguay con los países árabes. Allí también tenés otro centro que son los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que también ahora por suerte los incorporaron a los BRICS, y eso de ser un socio menor pero prestigioso y confiable y estar en diálogo con el mundo y no cortarte solo como le hizo Luis Lacalle Pou, a mí me parece una buena política. A Uruguay le sienta bien ese papel, me da la impresión. Sí, totalmente. Senadora Constanza Moreira, gracias por esta charla, Buscadores. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿con qué vamos? Bueno, te digo, para despedir a la senadora, el Ministerio de Transporte prepara plan maestro del sistema ferroviario. Escuchemos a la ministra. Y tenemos un horizonte de 12 meses para